Vega, ex asambleísta constituyente. Fernando, muy buenos días. Hay preocupación en el país por las políticas de Donald Trump, particularmente, y es lo que fundamentalmente quisiéramos tratar el día de hoy, es el tema de la migración. El trato que reciben los emigrantes en los Estados Unidos, legales, ilegales, de los diferentes países del mundo, pero particularmente de Latinoamérica. La primera pregunta es, y sobre la que dudan expertos, sobre todo en economía y en bienestar social con los que hemos conversado, es si es que nuestro país, Ecuador, está preparado para absorber este shock. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo, y a toda tu audiencia. Yo creo que antes de hablar de economía, permíteme unas palabras sobre un análisis un poco más general, ¿no? Esta ola antimigratoria que surgen en los países del norte y que se contagian también a otros países, ¿no es cierto? Es una anomalía en contra de la globalización. Es decir, somos una sola familia humana en un solo planeta. Y precisamente la dinámica económica del mundo globalizado busca destruir o bajar las barreras para la circulación en general. Es decir, el mundo globalizado necesita flujo y circulación de todos los factores que están presentes en esa globalización, y una de ellas es la necesidad del flujo precisamente de la fuerza de trabajo, porque se da esta circunstancia de que el norte sufre una aguda crisis de natalidad, cuya fuerza de trabajo necesita ser reemplazada. Y en cambio los países del sur, en general el sur menos desarrollado, tiene todavía tasas de fecundidad altas que pueden sustituir esa carencia del norte. Entonces, podemos decir que la migración es una necesidad que está impuesta por la propia globalización en un mundo con estas, podemos decir, asimetrías poblacionales, ¿no? Ahora bien, me parece a mí que esta política antimigratoria que se va radicalizando, no solo también en Alemania de aprobar una moción para endurecer los temas migratorios en Europa. Lo que está ocurriendo ahora con Trump, yo creo que tiene más ruido que nueces, es decir, creo que es más la agresividad mediática y de la narrativa de Trump, que genera miedo y eh, pretende desestimular la migración hacia los Estados Unidos mediante la generación del miedo, ¿no? Y claro, para eso hay unos chivos expiatorios concretos que están sufriendo de manera mediática el bullying del gobierno de Trump hacia la migración. No hay todavía recursos económicos en el gobierno de Trump para cumplir esa palabra de esa oferta de deportación masiva en términos de aumentar en millones de deportados, ¿no? De hecho, la deportación, hemos tenido deportaciones desde la época de Obama. Fue criticado porque precisamente en contra de sus políticas migratorias de apertura, realizó un enorme número de deportaciones. Luego con Biden hizo más deportaciones que las hiciera Trump en su primer periodo, ¿no? Ahora, claro, en este momento, en los últimos momentos, dada la crisis económica y democrática que viven algunos países del sur, como es el caso evidente de Venezuela, como es el caso evidente de, de, de Centroamérica, El Salvador, etcétera, de Nicaragua, a, a, a,
más de este factor de expulsión que ha ido creciendo de manera impresionante, sobre todo en nuestro país lo estamos experimentando por la inseguridad que ha liquidado la posibilidad de oportunidades y nuevos trabajos, ¿no? Entonces creo que evidentemente esta política norteamericana genera miedo, genera angustia en los migrantes. Creo que hay que afrontarla con cierta serenidad. No creo yo que las remesas vayan a disminuir significativamente o a disminuir incluso. ¿Por qué? Porque si bien muchos migrantes, miles de migrantes pueden retornar al Ecuador, sin embargo son esos migrantes, la mayoría de ellos son migrantes que todavía no han logrado consolidar su presencia en los Estados Unidos y por lo tanto tienen muy pocos ingresos o ingresos mínimos en los Estados Unidos. Segundo, esa gran abundancia de migrantes, sobre todo en áreas donde viven ecuatorianos como Nueva York, etcétera, pues estaba presionando en Estados Unidos a la baja el costo de hora de trabajo, ¿no? Entonces había una afectación a lo que los propios migrantes pueden ganar y enviar, por lo tanto, ¿no? Me parece a mí que si esta disminución de presión sobre los puestos de trabajo va a permitir que los migrantes que ya tienen un trabajo más estable, pues, o que están en proceso de estabilización, no sean afectados en el ingreso que tienen allá y por lo tanto cuenten con más ingreso para poder enviar a sus países. Entonces no creo que haya una afectación, ahí yo discrepo con estos anuncios bastante alarmantes, ¿no? No creo que eso ocurra y creo que a no ser que Trump logre vencer los candados legales y económicos con los que va a tener que luchar, por más que tenga las mayorías en las dos cámaras. Estados Unidos es un país donde de alguna manera la seguridad jurídica tiene mayor fuerza que entre nosotros y por lo tanto muchas de las propuestas demagógicas y alarmistas de Trump puede ser que no lleguen a cumplirse. Por supuesto, por ejemplo, esto de quitar el derecho del ius solis, de quitar la ciudadanía a los hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos. Probablemente nunca llegue a pasar. Bien, ¿No Fernando, ojalá esta visión sí, optimista, porque hace falta algo de optimismo y de positivismo al analizar esto también, ojalá se cumpla, pero de los conceptos que nos han dado algunos invitados sobre este tema en esta semana, y de testimonios, se da cuenta de que incluso gente con documentos ha sido detenida, por lo menos para investigación, allá en los Estados Unidos. Y esto ha generado un temor generalizado, el miedo de los emigrantes a estar en sitios públicos, a utilizar el transporte, se trastocan totalmente sus actividades, estén legales o ilegales, legales en muchísimos casos, tienen problemas por alguna mancha en su pasado, por ejemplo. Esto puede generar una pérdida de empleo. Además, uno de nuestros invitados señalaba que esto genera temor, incluso para enviar remesas, pues tienen que ingresar en un sistema financiero que es altamente controlado en ese país y esto puede facilitar su ubicación. Todo esto podría sumar a un efecto significativo en el envío de remesas. Bueno, yo espero que esta calentura, me parece a mí bastante difícil que un Estado en Estados Unidos pueda mantenerse durante y a convertir en un hábito cotidiano el hecho de mantener una persecución y una búsqueda y esta paranoia, porque eso es lo que crea realmente Trump con sus discursos y los medios de comunicación y tal, genera un clima como todo el mundo repite. El miedo es el arma más importante que usa en este caso el régimen trumpista para pues
posicionar aquellas ideas de cerrar Estados Unidos, de que todo lo que viene de afuera es una amenaza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece a mí que eso en algún momento se va, o como digo, a estabilizar de alguna manera. Y cierto es que habrán personas que la propia formulación de la política de la policía, de quienes están haciendo las redadas, es que van detrás de aquellos que han cometido delitos. Es decir, aunque sean menores, sean delitos de tránsito, delitos de cualquier delito que, que, los, que los haya hecho que estén en el sistema de delincuentes de alguna manera, ¿no? Aunque no sean delitos de envergadura, estas personas sí van a ser deportadas. Ahora, que eventualmente, y lo dicen ellos mismos, si alguien se cruza y está ahí no ha empezado un proceso de legalización, etcétera, etcétera, también puede ser que es deportado. Y claro, vamos a escuchar testimonios en ese sentido, ¿no? Pero yo también hay varios migrantes allá, amigos que están de años, sabe que yo trabajaba durante mi paso por la pastoral social, pues somos pioneros en el tema de la migración, ¿no? Entonces yo diría que hay que extremar la prudencia, es decir, los migrantes Ahora, deben ser Fernando, precavidos, deben prepararse. Sí. podríamos creer también que esto de alguna manera va a tener un impacto en la economía de los Estados Unidos. En estos días se han viralizado una gran cantidad de videos de espacios como la construcción vacíos, los sin trabajadores, los restaurantes vacíos, lavadoras de vehículos vacíos, y quizás el gobierno norteamericano tampoco va a poder sostener esto a largo plazo, pensando en sacar a todos los migrantes que se encuentren en cualquier situación irregular o que tengan alguna situación con la justicia de ese país. Es decir, de alguna manera se va a encarecer la economía norteamericana respecto de servicios, de ciertos servicios y productos en los que es indispensable o ha sido fundamental en los últimos años la presencia de mano de obra barata, digamos así, que es la que ofrecen los latinos. Efectivamente, Rosanita, eso es lo que apuntaba yo mi pórtico de la intervención, ¿no? Es decir, Estados Unidos no es eso de que Trump dice que nosotros no los necesitamos, ustedes son los que nos necesitan, como despreciando el aporte latinoamericano hacia la vida de los Estados Unidos, la vida económica y laboral. Es una fanfarronada porque necesita. Es decir, voy a comparar a Estados Unidos como un enfermo que necesita transfusión permanente de sangre joven, ¿verdad? Y claro, el problema es que luego empiezan los triquimiques contra la sangre que necesitan, ¿no? Y entonces se crea esta paranoia, esta contradicción, esta esquizofrenia, mejor dicho, ¿no? De que no los necesitamos, pero sí los necesitamos. Entonces yo creo que eso hace precisamente que el mismo Trump dice que y la política de todos los países del norte es buscar sobre todo mano de obra calificada en ciertos rangos de la tecnología, etcétera. Es decir, la gente que tiene formación y capacidad siempre será bienvenida a los Estados Unidos. Y también, digamos, lo que sería deseable, y en ese sentido tenemos que trabajar los países y la diplomacia, ¿no es cierto? En el sentido de que haya una regularización, un mecanismo válido, pacífico, que regule, ¿no es cierto?, que valga la redundancia, que haga posible la regularización de los migrantes, de una migración ordenada, de una migración legalizada, ¿no? Porque yo no acepto la palabra ilegal. Tanto trabajamos aquí en Ecuador por el concepto del derecho a la movilidad humana. Los derechos humanos no pueden quedarse en las alambradas de las fronteras, ¿no? Entonces me parece a mí que habrá que capear el temporal. Ahora,
En cuanto a la capacidad del Ecuador para reabsorber a los migrantes retornados, esto ya en la época de Correa, cuando yo todavía colaboré con el tema migratorio en la CENAMI, en realidad, asimismo, era un poquito más propaganda que realidad. ¿Por qué? Porque si bien habían ciertos programas de retorno, incluso que se permitía a los retornados un retorno voluntario con su homenaje, etcétera, y podían acceder aquí bajo concurso la posibilidad de presentar proyectos a través del Cucayo, a través de algunos programas, para iniciar una microempresa, ¿no? Pero para la mayoría de los retornados, la verdad es que no se hacía otra cosa que lo que ahora propone el gobierno, que es ir a recoger al migrante en las escaleras del avión, atenderlo, darle mínimamente un kit de alimentos y dinero para retornar a sus casas, ¿no? Más de eso el Ecuador nunca lo ha hecho, y en estas circunstancias de falta de trabajo, en donde si estamos perdiendo trabajo, en donde para ellos cómo creamos trabajo, ¿no? Quizá la posibilidad de absorción de estos migrantes sería precisamente en aquellas empresas, microempresas, asociaciones de trabajadores, en los que las habilidades desarrolladas por los migrantes, si es que han desarrollado nuevas habilidades, esas nuevas habilidades y capacidades puedan incorporarse en la medida en que algunos espacios de la economía empiecen a reactivarse, la construcción, en fin, ciertos negocios, que lo hemos visto como muchos migrantes de Estados Unidos con experiencia en una rama especial han podido pues volver y reinsertarse en la vida económica nacional. Pero, como digo, la mayoría de esas personas vuelven a un país que los puede recibir con los brazos abiertos, pero vacíos, ¿no? Sin Fernando, aquí surge un tema. Los migrantes recientes, hablemos de los 2, 3 últimos años, que son parte de esta tragedia en la otra faceta de la migración, aún en muchos casos no han logrado un estatus legal, no han podido iniciar un proceso, abrumados justamente por su situación, su urgencia, por lograr algo de dinero para poder pagar sus compromisos adquiridos, ya sea con el sistema financiero nacional o ya sea en situaciones más complejas con prestamistas o con coyotes, situación que tienen que afrontarlas. ¿Qué podría hacer el gobierno nacional, las instituciones aquí en Ecuador sobre su situación? Es muy complejo ese problema, porque yo desde que tomé contacto con el tema de la migración, hice un diagnóstico de la relación entre coyotes, chulqueros, inmigrantes y todo este problema, ¿no? Existen coyotes y existen chulqueros porque son los vendedores de facilidades frente a las trabas y dificultades que ponen los estados, ¿no es cierto? Y claro, al ser ese sistema de financiamiento, un sistema extorsivo, injusto, ¿no?, que se aprovecha de las necesidades de los migrantes, se encarece. Cada vez que las cosas se complican, se encarece más, y más ahora cuando ya la gestión de todo ese proceso migratorio, coyotero y financiero, está mediado por las mafias. Es decir, tal como ocurrió en México a partir del, no me acuerdo de qué año, pero cuando los Zetas se hicieron también cargo no solo ya del tráfico de drogas, sino también del tráfico de personas y de migrantes. Lo mismo pasa aquí. Ahora, mucho de la migración hacia los Estados Unidos está financiada y controlada por el crimen organizado, que financia los viajes con plata del oro sucio, de la droga, etcétera, ¿no? Es una forma de lavar y multiplicar el dinero de la droga y de la minería criminal, ¿no? Entonces, eso es muy complicado, porque el Estado difícilmente se va a hacer cargo de deudas que son además
grandes deudas comparadas con... Es decir, hay gente que ha intentado 2, 3 veces y su deuda no tiene de dónde pagarla y ya llega a más de $30,000, ¿no? Entonces, no son... y estas personas probablemente van a ser, en su retorno, extorsionadas y presionadas de manera peligrosa precisamente por estas bandas de prestamistas y de coyoteros, ¿no? En lo que se refiere a los servicios sociales aquí en Ecuador, que es un área en la que usted ha trabajado mucho también, ¿en qué estado de situación se encuentran actualmente? Bueno, yo diría que a ver, en el Ecuador sí han surgido efecto, por ejemplo, las reformas de los derechos de los migrantes en Ecuador, aunque algunos, acogiendo esta ola antimigración, también reaccionan de manera muy agresiva contra la migración de otros hermanos latinoamericanos hacia nuestras fronteras, ¿no? Pero es una realidad. Existe entre nosotros una ola de migrantes chilenos, recordemos, después de una ola de migrantes colombianos, ahora hemos vivido estamos viendo esta ola de migrantes venezolanos, ¿no? Pero de alguna manera el Ecuador ha absorbido estas migraciones y tanto el Estado como la sociedad civil se ha sensibilizado, digamos, en una buena parte para acogerlos y, dado lo que yo llamo las ventajas comparativas, pues convertirse en una solución, aunque sea muy pequeña, pero, por ejemplo, para los venezolanos. El hecho de ganar aquí unos pocos dólares les significa una enorme ayuda para que puedan asistir a sus familias que están en Venezuela, que tienen unos ingresos realmente absolutamente ridículos, ¿no? Resulta que el Ecuador por su moneda, es un pequeño Estados Unidos en relación con... Lo mismo pasaba con los peruanos, acuérdense, en la época del auge de las floristerías aquí en el Azuay, ¿no? Son ventajas comparativas que generan estos flujos migratorios sur-sur, ¿no? Y claro, el Estado, hay mecanismos para regularizarse, hay mecanismos... los derechos permiten que estos migrantes usufructúen de los servicios sociales que, aunque están colapsados, pues se colapsan tanto para los nacionales como para los extranjeros, ¿no? Hay ONGs, por ejemplo, acá en Cuenca tenemos una heredera, diríamos, de la misión de los programas de pastoral social migratorio. Hay fundaciones como Crea tu Espacio, ¿no?, que siguen acompañando a los migrantes, organizando a los migrantes, buscando que sus derechos se cumplan, etcétera, ¿no? Entonces me parece que si no estamos tan desarmados y desmantelados, si hay una pequeña, podemos decir, infraestructura, tanto legal como una infraestructura social, para mínimamente apoyar a los migrantes extranjeros que están con nosotros y también a los hermanos que retornen. Ojalá hay que esperar que los gobiernos locales puedan reaccionar. Recordemos que, por ejemplo, hace años se fundó aquí en Cuenca la Casa del Migrante, ¿no?, en el municipio. Pues bueno, probablemente los gobiernos locales sí crean programas de ayuda y asistencia a sus coterráneos que regresan, pues podrán de alguna manera paliar los efectos negativos de su retorno, ¿no? Quisiera en esta última parte, Fernando, compartir también los últimos pensamientos suyos sobre estos discursos de odio racistas que han emitido altos funcionarios del gobierno norteamericano, incluyendo el propio presidente Trump. Incluso con acciones con tintes fascistas, de desprecio, una minimización de los países latinoamericanos, particularmente de los emigrantes latinoamericanos. Para esto, y como prolegón
prolegómeno, escuchemos y veamos este anuncio que lo ha hecho una tradicional y clásica cerveza mexicana, cerveza Corona, que habla sobre la dignidad y la autoestima de Latinoamérica, y enseguida retornamos con usted. Great Again, América, la tierra de las oportunidades. América es la tierra de las oportunidades. Una tierra de más de 1.000 millones de habitantes. América salvaje, América multicultural, América unida. Basta de usar nuestro nombre para generar divisiones. Eso no es lo que somos. Somos la tierra de la mezcla y nos enorgullecen nuestros colores. Somos el continente que toca los dos polos. Somos el ombligo del mundo y también sus pulmones. Tenemos manos que resisten esfuerzo y pies que hacen del fútbol el baile más bello de todos. Somos un continente que ruge. Somos el más grande soporte de copas. Somos sangre caliente, con gustos picantes. Somos poesía, arte y cantos. Somos los himnos mejor coreados. Somos revolución constante, celebración innegable. Somos pasión, somos todos. Somos 35 Estados Unidos y hoy nos vestimos con un solo escudo. Porque americanos somos todos. Por eso América siempre ha sido grande. Ingresa al fanpage de Corona, ponte el escudo de América y demostrémosle al mundo. Un mensaje que sale desde México, que habla también de dignidad y autoestima de Latinoamérica. La pregunta final, Fernando, sería si es que Latinoamérica unida debe y puede preparar respuestas hacia el gobierno norteamericano. Podría, ¿no? Pensemos que frente a la frase de Trump, no los necesitamos, ustedes nos necesitan, pues esa frase es absolutamente falsa. Nos necesitamos mutuamente en un mundo globalizado, nos necesitamos. Y el problema con el que nos enfrentamos es que estos descartados, que seríamos los países latinoamericanos, estamos en un proceso también de disolución, donde hay atisbos de construcción de una unidad latinoamericana, de un bloque que tenga una visión conjunta, estratégica del desarrollo subcontinental, y ¿qué candidato está hablando, por ejemplo, de política externa en este sentido, ¿no? El intento de crear el ALBA fue un intento abortado desde el comienzo, porque era un intento, podemos decir, de unirse en contra de, pero yo creo que no hay que unirse en contra de. Es decir, el eslogan del antiimperialismo no puede ser el eslogan que una a todos los latinoamericanos, porque es luchar contra alguien extraño a nosotros cuando los problemas los tenemos dentro y no son principalmente causados, cierto que son causados por la economía global y por los afanes imperiales de todos los polos de poder del mundo en este momento, Estados Unidos, China, Rusia, Irán, etcétera, es decir, todos aquellos que pretenden dominar sus patios traseros, pero lo triste y lamentable es que en América Latina no tenemos un proceso que haga valer de la patria grande, los ideales de Bolívar y de otros latinoamericanistas que han propuesto pues, procesos de integración, ¿no? Que empieza pues, por la integración física, carreteras de conexión, integración en temas de energía, integración comercial, y sobre todo, pues, integración humana, ¿no? Humana, por ejemplo, voy a citar un ejemplo. Argentina, que es un país tan grande que tenía políticas de apertura a la migración, donde tantos ecuatorianos, por ejemplo, han ido a estudiar en las universidades y tal, ahora está cerrando también sus fronteras, ¿no? Entonces, si todos empezamos a encerrarnos en nosotros mismos y no logramos los latinoamericanos tener este sentido
transfronterizo, transnacional, para construir una latinoamericanidad más integrada, más humana, más equilibrada también, no dominada por conflictos ideológicos extremos que nos ponen en esta enemistad entre Ecuador y México en este momento, entre Ecuador y Venezuela, ¿no? Entonces, creo que esa construcción es un tema urgente, pero no veo mucho en el horizonte principios para trabajar en ello, ¿no? Bien. Por lo tanto, el tiempo se nos ha agotado, Fernando. Tenemos problemas. Bien, sí, muchísimas gracias. Un problema realmente ustedes, que Gustavo, puede tomar grandes dimensiones y para el que Ecuador tiene que estar preparado. No está de más esas manifestaciones a través de medios de comunicación, redes sociales, de dignidad, de autoestima, desde la población ecuatoriana y también desde el gobierno y los gobiernos que nos representan. Son las 8 horas con 12 minutos. Gracias. Seguridad.